Buenos días. Siempre que tengo una conferencia, por lo general me doy cuenta de cuánto es el tiempo que tengo para iniciar. Y realmente tengo 45 minutos para hablar en este congreso de tanatología. Y durante estos 45 minutos me gustaría realmente, de todo corazón lo digo, me gustaría ser portador de buenas noticias para algunos. Decirles, por ejemplo, que se encontró la píldora de la eterna juventud, o el medicamento que cura todos los males. Pero la verdad, debo ser sincero y debo ser realista con ustedes e informarles lo que hasta hace poco comprendí, y de alguna forma no es esto, que dice que un doctor de la UC busca en la rama africana el secreto para regenerar el sistema nervioso. Lo que hasta hace poco comprendí, y que desde hace algún tiempo vengo informándole a todos mis pacientes, y que ahora les voy a informar a todos ustedes, es que nos vamos a morir. Y de alguna forma, algunos nos vamos a enfermar, algunos otros ya están enfermos, y algunos otros en algún momento vamos a perder algo que nos gusta mucho, algo que queremos mucho. ¿Sabían de alguna forma que cada respiración que ustedes están haciendo en este momento es una respiración menos en su vida? Y no pretendo realmente ser cruel, no es mi objetivo. Realmente mi objetivo es ser realista. Y para ser realista y no ser cruel, pues tengo que hablar de estadística, porque eso es lo que hace la hipnoterapia racional emotivo-conductual. Vamos a hablar de la realidad, porque nos basamos en lo que es la lógica, en lo que es el pensamiento basado en la realidad, no en hechos ni en supuestos. Y no queriendo ser cruel ni queriendo generar estados depresivos el día de hoy, siendo sincero, pues voy a decirles la estadística. Y la estadística y la ciencia ha demostrado que el 100% de todos los asistentes a este congreso van a morir. No sé por qué les causa risa, pero está muy bien, porque si les causa risa, o sea, significa que están viendo la muerte de una forma diferente, y eso me alegra, porque si yo dicto esta conferencia en Colombia, ya me hubiera bajado de aquí, porque de alguna forma es donde empieza todo este tema a generar un impacto en mí, porque el motivo de mi conferencia es que, pese a todas estas estadísticas y todo lo que les he dicho el día de hoy, en estos cortos minutos, es presentarles a ustedes un protocolo que he diseñado para abordar el duelo. Tomando el duelo como el proceso que se presenta en una persona que sufrió, que sufre o que sufrirá. Y qué curioso, porque uno dice tomar el duelo como una experiencia que sufrirá, porque muchas personas tienen trastornos de ansiedad porque están pensando en su muerte, no viven el presente, se la pasan allá en el futuro, angustiados por lo que no ha pasado, pero que cruelmente saben que les va a pasar. Y de alguna forma, para abordar el duelo, y por abordar el duelo, quiero decir, hacer que las situaciones de pérdidas a las que se enfrenta una persona sean llevadas con emociones saludables, o por lo menos emociones menos perturbadoras.
para que la persona pueda vivir el tiempo que le queda en este mundo de una manera más agradable y de alguna forma menos desdichada. A diario nos enfrentamos con pérdidas. Todo el día. El día de ayer me enfrentaba a una pérdida en mi vida y era dejar de ser maestro y empezar a hacer el doctorado. Y decía que es una pérdida porque pues de alguna forma hay cosas que mueren y hay cosas que nacen. Y hoy es mi primera conferencia que dicto desde este escalón profesional. Pero en la vida todo no hacen pérdidas. Obviamente son ganancias también. Pero aquel que tiene una ganancia y se apega a esa ganancia, va a sufrir cuando la pierda. Entonces también el apego hace parte del sufrimiento. Y cuando digo que todos tenemos pérdidas, estamos hablando de que nos encontramos a diario con gente que ha tenido que sobrellevar situaciones como la pérdida de un trabajo. Adiós. O quizás situaciones, la pérdida como la muerte. A veces el secuestro. Y muchas otras situaciones que nos han venido presentando aquí en nuestros países. O quizás sea la pérdida de un ser querido. Tanto desde la muerte como desde una relación de pareja. O lo que habéis visto en Colombia, que la gente sufre hasta porque se le está cayendo el cabello. O sea, podríamos decir que todo termina siendo pérdidas. Estoy perdiendo el cabello. Y hay gente que sufre, y en realidad hay gente que sufre por todo eso. Curiosamente, personas que están siendo diagnosticadas con algún tipo de enfermedad también entran en todo este proceso de sufrimiento. Y siempre me pregunté cómo llevar las pérdidas, o en su defecto ayudar a las personas a sobrellevar las pérdidas. Y ahí es cuando surge precisamente este objetivo. En el inicio de mi carrera como profesional, como psicólogo, yo hice unas prácticas profesionales en el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ese fue mi año de prácticas profesionales. Y fue un año de prácticas profesionales en las que yo inicié este trabajo. Porque con un amigo nos dábamos cuenta que aquellos que atendían la intervención en crisis, aquellos que atendían el dolor o el sufrimiento de una familia en el Instituto Colombiano de Medicina Legal, estaban siendo atendidos por antropólogos o por médicos, pero no por psicólogos. Y claro, allá en Colombia se tenía el concepto, y aún, como el tanatólogo, como aquel que hace la autopsia, no más. Entonces quien atendía a la familia era quizás el que había hecho la autopsia. Si me ponía a pensar qué habilidades terapéuticas podía tener aquella persona que hacía la autopsia para decirle a la familia que acaba de morir alguien, o que lo encontraron en la calle y que es su familiar, o que quizás le dio un infarto y murió y lo tenían ahí, o lo que me pasó a mí curiosamente cuando estaba trabajando en medicina legal, y es, llega una mamá y yo estoy en mi consultorio
después de abrir el sitio de prácticas para decir que los psicólogos seamos los que atendemos estos procesos. Y abrimos el sitio de prácticas y con un compañero empezamos a trabajar nosotros ahí, abriendo el sitio de prácticas profesionales en medicina legal, para que ya no sea el antropólogo que no tenía formación en la contención emocional o la intervención en crisis, ni el médico que atendiera a esa familia. Y entonces empezamos a trabajar nosotros con nuestro compañero y a hacer una bonita labor. Pero ¿qué creen? Uno de los casos que llegó, uno sale como psicólogo, creyendo que puede dar la contención emocional, la intervención en crisis, y que esto es algo muy sencillo. Y entra una mamá a consulta no, al proceso realmente, y me dice: doctor, es que me han dicho que busque a mi hijo aquí en la morgue porque está desaparecido. Pero primero, para que usted me diga que está aquí o que no está acá, para que me dé una orden y poderla llevar a la policía para que la policía siga buscándolo. Muy bien. Claro, la policía tiene que tener un documento que uno diga: no, ahí en morgue no está, síganlo buscando, para que la policía se ponga otra vez en el trabajo. Efectivamente, yo empiezo a hacer un cuestionario: cómo estaba su hijo, cómo es su hijo, cómo está vestido, qué características físicas tiene, lunares. Y dentro de todos los fallecidos que habían recogido en la noche, ninguno de ellos correspondía a las características que ella me estaba diciendo. Ella me decía: mi hijo tiene un pantalón blanco y un saco azul. Entonces yo recuerdo quiénes son los que han llegado a la morgue, ¿sí? Qué características tienen, la ropa, y nosotros tenemos un álbum de fotografías también, ¿sí? Donde le enseñamos a la familia, pues, si alguna de estas fotografías es. Cuando yo empiezo a pensar y a recordar quiénes llegaron a la morgue la noche anterior, ninguno correspondía a la ropa. Entonces yo dije: no está. La mamá dice: ay, gracias a Dios. Le dije: más sin embargo, con las características que usted me ha dicho de ropa, no está aquí, más sin embargo, debo mostrar las fotografías. Dijo: bueno, doctor. Abro el álbum de fotos, ahí estaba su hijo. Le había disparado y uno de los disparos lo tenía en el rostro. Y era mostrar esto a la mamá. Pero yo tenía la convicción de que no estaba, y la mamá tenía la convicción de que no estaba, porque ya le había dicho. Cuando ocurre esto, la mamá entra en crisis. Empieza a tumbar todo lo que había en el escritorio, se bota al suelo y empieza a llorar. Empieza a decirme groserías. Y uno recién haciendo un año de prácticas no sabía qué hacer. No sabía qué hacer con esta mamá. No sabía qué decir. No sabía cómo contener esa emoción. No sabía si arrodillarme y estar con ella y ponerme triste, si decirle todo va a estar bien, porque no todo estaba bien. Y ahí es donde me empecé yo a cuestionar: falta mucho por estudiar. Y ustedes tienen acá en el INPO realmente recursos, personas, profesionales, docentes, gente que se ha encargado de esto, de enseñarles y formarlos. Y eso realmente es una gran tarea para que no pase lo que me pasó a mí en algún momento, aunque a todos nos va a pasar de alguna forma, a los que trabajamos con pérdidas y con personas que están sintiendo el dolor por alguna de ellas. De alguna forma esto fue lo que alimentó mi proceso y seguí trabajando. Ya me especialicé y seguí haciendo más especializaciones, mi maestría.
Mas, sin embargo, muchos de los problemas que me llegan a consulta tienen que ver de nuevo con pérdidas. Alguien que murió, alguien que se separó, alguien que perdió el trabajo, alguien que perdió a los hijos, alguien que... Y ahí es donde me planteaba yo, ¿qué vamos a hacer? Y 15 años después, realizo este protocolo. O sea, tomó tiempo. Y curiosamente, llego a México el día lunes, y cuando llego a México el día lunes, recién llego, y mamá y me recoge al aeropuerto, y nos pusimos a hablar. ¿Cómo está la familia? Entonces uno muy contento. Iván lo primero que me dice, no, bien, estamos bien. Pero ¿qué crees? Mi madre murió y hoy está cumpliendo 3 meses. Hoy. Entonces, lo primero que digo, vaya, llego a México y lo primero que se encuentra es el fallecimiento de una persona querida para alguien a quien no recibimos. Y curiosamente, por empatía, no sé qué es lo que pasa, uno termina contando duelos que uno también tiene. Le digo a Iván, ¿qué crees, Iván? Mi papá le diagnosticaron cáncer y le estaba haciendo radioterapia. Y entonces ya era un diálogo de duelos y de pérdidas. Y me invitó a comer unos taquitos deliciosos. Estábamos teniendo ahí taquitos, qué bien, ¿sí? Y estábamos en plena comiendo taquitos muy rico y saluda a la compañera, compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces me lo presenta, ¿cómo estás? Seguimos así, ya pasó un día, 2 días, y estábamos con Iván íbamos en el carro, me dice, oye Andrés, ¿qué crees? Yo, ¿qué pasó? Mataron a mi compadre. Yo, ¿ah? ¿Te acuerdas del que saludaste la día que estábamos comiendo tacos? Yo, curiosamente, empieza uno a darse cuenta que situaciones de dolor, de duelo, están a tu lado todo el día. Una persona que acaba de conocer a sus tíos, ya la habían matado. Mi papá todavía sigue en sus radioterapias. Y así hemos venido encontrándonos con situaciones quizás dolorosas. Y ahí es cuando viene el objetivo precisamente de plantearme el protocolo y el objetivo de esta conferencia. Y es que comprender esa integración entre la hipnosis como especialidad que ya he ejercido durante años y la terapia racional emotivo-conductual para el abordaje del duelo en los sujetos como un modelo útil para el profesional que desea compasar estos procesos de intervención. Y digo el profesional que desea compasarlo porque puede ser médico, puede ser psicólogo, puede ser hasta un estomatólogo, odontólogo, quien sea, porque de alguna forma es más un acto de humanidad de poder colaborar al otro. Y pues para hacerlo entonces tenía que empezar mi documento científico organizando las ideas. Y entonces, ¿qué es el duelo? ¿Qué es la hipnosis? ¿Qué es la terapia racional emotivo-conductual? Y ahí empezamos a reconocer algunos conceptos. Martin Heidegger desde la filosofía decía, si tomo la muerte en mi vida, reconocerlo y se enfrentan de lleno, voy a librar de la angustia de la muerte y la mezquindad de la vida. Y sobre entonces seré libre para ser feliz. Y ya mirando la filosofía, entonces entro en el campo del concepto de duelo. Y nos dice, el duelo se define como una reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo, o también
La reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Incluye componentes psicológicos, físicos, sociales, con una intensidad y duración proporcionales a la dimensión y significado de la pérdida. Se tiende a pensar en el duelo solo en el contexto de la muerte de un ser querido. Sin embargo, suele producirse como una reacción ante la pérdida de una persona. Aquí vemos no solo pérdida de una persona amada o alguna abstracción que ha ocupado su lugar, como la patria, la libertad, un ideal, entre otros. Gómez Sancho, 2014. Y ahí entonces empezamos nuestro proceso de protocolo, y ya teníamos la visión filosófica y ya teníamos el concepto de duelo, pero entonces vamos a mirar el concepto de esos dos otros aspectos, y es la integración entre la hipnosis como técnica y la terapia racional emotivo-conductual como terapia. Y ahí entonces empezamos a mirar la filosofía desde la cual se basa la terapia racional emotivo-conductual. Y la filosofía de la cual se basa la terapia racional emotivo-conductual parte de este principio, y es el principio de Epícteto, siglo I después de Cristo. O sea que estamos hablando que esto no se conoce desde ayer, hace muchos años, ya lleva tiempo, conociéndose lo siguiente, que la perturbación emocional no es creada por una situación, sino por la interpretación que yo hago de la situación. ¿Claro esto? Porque esta va a ser la base sobre la que ustedes van a enfocar el proceso terapéutico, sobre esta filosofía. La gente no sufre por lo que le pasa, sufre por lo que piensa acerca de lo que le pasa. Y ya se los voy a demostrar, porque tal como decía Buda, de alguna forma el dolor es algo que va a ocurrir en nuestra vida, pero el sufrimiento es opcional. Si partimos de ese principio, Epícteto también dice: la fuente de todas las miserias para el hombre no es la muerte, sino el miedo a la muerte. Y curiosamente, por ahí leyendo los textos, a lo que se llama la tanatofobia. Eso es tan curioso. Y es que nos alimentamos todos los días de esa tanatofobia. Entonces queremos inventarnos más remedios para alargar la vida, como si fuera la carrera de vivir más, evitando la muerte. Lao Tzu decía: cambia tu actitud y podrás cambiarte a ti mismo. Y Epícteto en 1890 decía: no nos preocupan las cosas, sino la visión que tenemos de ellas. Casi que decía, de alguna forma estamos hablando de lo mismo. Desde esa visión filosófica ya empezamos a entrar entonces en otro ámbito, y es el sufrimiento y el ser humano y las bases de la terapia racional emotivo-conductual. Y aquí entra el doctor Albert Ellis, que por años estudió todo la parte de la filosofía. Y él, estudiando la filosofía y a estos grandes filósofos, llegó a esta conclusión. Dice: el sufrimiento neurótico es en su mayor parte el resultado de errores en las percepciones y en los conceptos. Más también el doctor Ellis nos dice: el ser humano puede producir cambios emocionales el ser humano puede producir cambios emocionales y conductuales mediante la modificación directa de esas malas percepciones y de esas cogniciones desadaptadas. Y ese es el concepto que ahora empezamos a tener de cómo manejar la hipnosis, de cómo manejar el duelo y las pérdidas desde la terapia racional emotivo-conductual. Pero ahora integremos esto que acabo de decir con lo que es la hipnosis como técnica de intervención. Si vemos que el ser humano puede producir cambios emocionales y conductuales mediante la modificación directa de esas malas percepciones, o sea, si yo puedo generar cambios en mi sufrimiento desde la forma como lo estoy percibiendo la situación, curiosamente esto empata muy bien y era lo que me causó impresión.
de la definición que tiene la hipnosis desde la APA. Y si ustedes recuerdan la definición de la APA, nos dice lo siguiente: la hipnosis es un procedimiento, escuchen bien, que implica procesos cognitivos como la imaginación, en la que un sujeto se guía por un hipnotizador para responder a las sugerencias de cambios en las sensaciones, percepciones, pensamientos, sentimientos y comportamientos. ¿Se dan cuenta cómo se integran? En la TREP se dice: si yo logro cambiar la percepción de un sujeto o su pensamiento acerca del evento, podré cambiar su emoción. Y curiosamente lo que nos dice la APA en la definición de la hipnosis es que la hipnosis es una técnica que un experto hipnotizador le dice a alguien para que él piense y cambie su percepción, su pensamiento, su emoción. ¿Ahora se dan cuenta lo fácil que era integrarlo? Era completamente sencillo llegar a hacer esa integración. Pero empezamos entonces a entender y a hacerle entender a la gente qué es la hipnosis. ¿Le das clic aquí al video, por favor? ¿Tiene audios? ¿Quieres bajar un poquito? ¿No está disponible? Entonces, no va a estar disponible los demás audios. Es un video y los otros son audios. Bueno, acto de fe. Había un video que les iba a cambiar la vida a ustedes. No pude. La tecnología no lo logró. Nah, mentiras. Era un video, era muy conmovedor. Nah, mentiras tampoco. Era un video de un niño que está viendo, la hermanita está viendo televisión y el niño está quedándose dormido. ¿Sí? Quedándose dormido. Okay. Está quedando dormido. Y la gente por lo general cree que ese estar quedándose dormido al lado de su hermanita que está viendo televisión es el estado hipnótico. Y la gente entiende que se queda dormido está hipnotizado. El niño. No. El niño está entrando en sueño. Quien está hipnotizado es la hermanita que está viendo televisión. Y el hermanito, así cabeceando, la cabeza del hermanito pasa por el lado y ella sigue en televisión. ¿Sí? Le pegan el nombre y la hermanita sigue en televisión. De alguna forma, es empezar a entender a ellos como un proceso completamente natural en los seres humanos. Natural en los seres humanos. Cuando vemos este proceso como algo natural en los seres humanos, es también como aprendemos a explicárselo al paciente. La hipnosis como algo natural, algo que vas a vivir y que todos los días estamos viviendo. Entonces la hipnosis lo definimos como un estado de conciencia, de atención enfocada y sensibilización periférica reducida que permite una mayor capacidad de respuesta a la sugestión. Si esta es la definición que la APA hace de la hipnosis, démonos cuenta qué sucede cuando tenemos un duelo. Un estado de conciencia y atención enfocada. Si se dan cuenta, si alguien ha perdido algo, recuerden qué hacían. Pensaban siempre en ese algo que estaban perdiendo. Desensibilización periférica reducida. ¿Y se dan cuenta? Si ustedes recuerdan alguna pérdida que hayan tenido, a ustedes no les importaba el trabajo, no les importaba comer, no les importaba hacer muchas cosas, no les importaba la gente, dependiendo del duelo, que permite una mayor capacidad de respuesta a la sugestión. Y la gente empieza a generar el sufrimiento. O sea, autosugestión. O sea, empiezan a pensar en el duelo. Y ahí depende cómo empiezan a pensar. Y ahí es donde entra todo este proceso de lo que es la integración. Porque curiosamente, la APA en la división 30
la división 30 en la APA, me encontré que hay una presentación, un PowerPoint, y yo lo traduje ese PowerPoint, y una de los sliders de las presentaciones, una de las diapositivas que hay en el PowerPoint de la APA, explicando la hipnosis, dice lo siguiente: la investigación sugiere que el uso de una combinación de la hipnosis y la TCC, terapia cognitivo-conductual, mejora los resultados de alrededor del 70% de los pacientes en relación al uso de la TCC sola. El 70% de efectividad que si solo utilizamos la terapia cognitivo-conductual. Estudios por la APA. Además, las técnicas estándar de la terapia cognitivo-conductual pueden ser representadas en un contexto hipnótico que precede la técnica de la terapia cognitivo-conductual, con una inducción hipnótica entregado con el único tono y la cadencia de la hipnosis, y se describe como hipnótico en la naturaleza. Entonces, la relajación muscular progresiva se convierte en relajación hipnótica. Entonces, las imágenes guiadas se convierten en imágenes hipnóticas, la desensibilización sistemática se convierte en desensibilización hipnótica, y las autoafirmaciones para salir adelante frente a hacer autosugerencias. Perdimos como 10 minutos mirando el video. Muy bien. Entonces, surgía lo siguiente: ¿cómo trabajar con los pacientes? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Resulta que hay emociones apropiadas y emociones perturbadoras. Y cuando digo emociones apropiadas, voy a empezar a hablar un poco más rápido porque me escapó. ¿Sí? Cuando digo emociones apropiadas, no significa que sean bonitas, que sean lindas y que sean realmente agradables. No, cuando digo emociones apropiadas, estamos hablando de emociones que no nos perturben, que sean saludables para el ser humano. Por tanto, la preocupación, la tristeza, el enfado, el remordimiento, el pesar y la frustración terminan siendo emociones saludables. Saludables en términos de que no van a perturbar al sujeto a pesar de que le estén generando un malestar. Mientras que las emociones perturbadoras serían ansiedad, depresión y la crítica de culpa y vergüenza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una cosa es que yo esté preocupado por mi muerte, otra cosa es que yo viva angustiado por mi muerte. Es muy diferente. Y aquí es donde vemos dónde está la perturbación. Una cosa es que si alguien murió, yo esté triste, porque es natural. Otra cosa es que yo me deprima, porque alguien murió. ¿Se entienden la diferencia? O sea, como terapeutas no estamos diciendo: no, tranquilo, relájate, no pasó nada, solo era tu padre el que murió y el que te mantenía a todos tus hijos. No, desde ahí. Siente la tristeza porque es natural, pero no te deprimas, ni dejes de hacer tus cosas, ni de vivir tu vida. Y ese es uno de los principales objetivos. Si vemos una emoción perturbadora, trabajamos desde ahí para convertirlo en una emoción que sea más saludable. Y entonces ahí es donde vienen los ejes de la TREC, en esta integración. Y para Albert Ellis decía: la TREC tiene como eje principal la forma de pensar del individuo, la manera como el paciente interpreta su ambiente y las circunstancias y las creencias que ha desarrollado sobre sí mismo, sobre otras personas y sobre el mundo en general. Y ahí es donde empezamos a trabajar los ejes de la TREC. Y entonces tenemos afirmaciones absolutistas básicas, o sea, frases, palabras, pensamientos que de alguna forma el sujeto empieza a mantener cada vez que tiene un duelo, y lo que nos ayudaría a identificar qué tan perturbador está siendo, cómo lo está interpretando y cómo está sufriendo. Para eso, la TREC y Albert Ellis se encargó de hacer todo el protocolo de cómo hacer una sesión de terapia racional emotivo-conductual, y es este modelo, el cual no lo voy a explicar, pero es muy sencillo. A es el acontecimiento activante. ¿Ven aquí el A? Pero es que solo tengo 10 minutos.
Ese es el acontecimiento activante. Solo tengo 10 minutos. Ahí es el acontecimiento adverso. Entonces, muchos pacientes de la A bien pasan a la C, que es la consecuencia o la gerencia. Entonces, algunos de ustedes sentirán rabia porque solo quedan 10 minutos, ¿verdad? Otros sentirán tristeza porque quedan 10 minutos. Otros sentirán alegría porque quedan 10 minutos. ¡Qué curioso! Si el evento es el mismo, que quedan 10 minutos, porque todos están sintiendo cosas diferentes. Y la respuesta es todo lo que les he dicho en las diapositivas anteriores. La forma como ustedes piensan. Aquellos que están felices porque quedan 10 minutos, seguramente están pensando, ay sí, que lo bajen de ahí. ¿Sí? Aquellos que tienen rabia porque solo quedan 10 minutos están diciendo, es injusto que el doctor viniendo desde Colombia, un vuelo 5 horas y media, y le quedan 10 minutos, ¡qué rabia! Y los que están tristes dirían, ay, qué triste, el doctor le queda solo 10 minutos. Yo que quería tenerlo más tiempo. ¿Ok? Es la forma de pensar lo que les genera la emoción. Y entonces el ABC es, tengo el acontecimiento y me da la consecuencia, pero no se dan cuenta de qué es lo que están pensando, dónde está el B. Y ahí es donde uno empieza a hacer preguntas al paciente, preguntas filosóficas, preguntas empíricas, preguntas lógicas, preguntas funcionales, que es el debate que uno hace. ¿Sí? Entonces, no es justo, el doctor 5 horas de vuelo y tiene que volver a sí mismo y otras 5 le dan 10 minutos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué la vida tendrá que ser justa para mí? Y entonces hacemos el debate, que es esto de acá el debate, es D, y desde el debate empezamos a generar la efectividad, la respuesta en el paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos conseguir, la tarea que debemos poner? Pero curiosamente, aquí es donde quiero entrar en las afirmaciones absolutistas básicas. Y son tres. La primera es, tengo que hacerlo todo bien, tengo que ser exitoso, ¿sí? Debo hacerlo todo bien, debo ser exitoso, debo cumplir a maravilla, debo hacerlo todo perfecto, no puedo fallar. Y es la autoexigencia. ¿Ya se dan cuenta cuántos piensan así? Todo tengo que hacer bien. Y eso es autoexigencia. Y la autoexigencia, de alguna forma, es una búsqueda de aprobación, de reconocimiento, y esa necesidad de éxito también es esa búsqueda de aprobación y de reconocimiento, lo que me va a llevar a generar emociones negativas, perturbadoras, como la tristeza, o la depresión o la ansiedad. Aquí es donde podemos, ¿será que ese audio nos funciona? El primero, sí. ¿Se dan cuenta? Juan Gabriel estaba perturbado. Porque a lo mejor tuvo una mala relación de pareja y como él quería ser exitoso, triunfador y perfecto, lo primero que empezó a pensar es: yo no nací para amar. Eso es lo que él empezó a pensar. Ahí es donde me demuestra Juan Gabriel la perturbación que tiene. Su nivel de autoexigencia. Él no se siente valioso, merecedor, ¿sí? Pero tenemos la otra cara de la moneda, y es la segunda afirmación absolutista, y es: la gente me tiene que tratar bien.
y deben ser justos y considerados. De alguna forma, ¿qué emoción genera? Eso genera ira, rabia, dolor. Eso es el principio de las guerras realmente. Cuando yo considero que lo que tú estás haciendo es injusto y no tienes consideración. Y ahí voy a citar a otra amiguita. Y ahí me lo pones en el corazón de la nieta, ¿sí? Ahí está. Para después ponerle taquito casero. ¿Recuerdas la frase? ¿No sirves? ¿Para qué? Algo así. Era otra creación de Paquito. Entonces, ¿se da cuenta? Esta segunda afirmación absolutista está muy marcada. ¿Por qué? Es injusto, no me tienen en consideración, no son suficientes. Pero tenemos la última, y es: las cosas me tienen que ser favorables como sin problemas. O sea, que la vida sea maravillosa, que todo sea espectacular, que todo sea hermoso. Si no, no voy a poder vivir en este mundo si algo sale mal. Y escuchen esto. Es caer, levantarse y por eso comenzar. O sea, si hoy te pantalón con una pérdida y no lo supera. Porque ahí dice la moneda. Yo no sé lo que vive sin ella. O sea, el mundo se me compensó. Eso es lo peor. Yo no sé cómo vivir con mi soledad que ahora. ¿Ok? Ese tipo de emociones lo que me va a generar tristeza, depresión, ansiedad. Yo no sé cómo voy a vivir sin ella. 5 minutos. Y de alguna forma, ustedes pueden ver estas frases ya en un duelo de una persona. Por ejemplo, antes de venir aquí a Colombia, estaba en la casa de descanso que tenemos y me invitaron a tomar, a comer algo. Y entonces, mi pareja me dice: ven, vamos a tomar una limonada. Donde llegó una señora aquí a tomar limonada. Vamos a tomar limonada. Y la señora tiene los ojos rojos, y entonces entra mi pareja con ella, y cuando están hablando, veo que está llorando. Mi pareja también está llorando, y yo, ¿qué pasó? Neuronas en espejo, pura empatía. Las dos llorando. Cuando empiezo a darme cuenta de por qué está llorando, entonces me dicen: no, es que hace un mes murió el hijo de ella. Y entonces, típico, sabe que tú eres psicólogo, y entonces sale mi esposa y me dice: ven, es que imagínate lo que pasó. ¿Qué pasó? Se le murió el hijo. ¿Será que tú la puedes atender? O por lo menos hablar un ratito con ella. Como si resolver un duelo fuera hablar 5 minutos con ella. Pero bueno, está bien. Y empezamos a hablar, y en el duelo me daba cuenta de que yo estaba buscando la afirmación que a ella le estaba generando malestar.
Y yo por lo general empezaba a buscar dónde está la tristeza de ella. Y ella me decía, ¿qué es lo que estás sintiendo? Tengo rabia. Y yo estaba esperando que fuera tristeza. Pero tengo rabia. Y le dije, ¿por qué tienes rabia? Porque no es justo que a mi hijo lo hayan matado de esa forma. La emoción no era tanto la tristeza, era la rabia. Entonces, ¿ella dónde entraba? La gente me tiene que tratar y ser justos. Era la rabia, el sentimiento de rabia. Pero también empezaba a hablarme un poco de la frustración. No sé cómo vivir la vida. Y entonces, uno podría ver esto de las exigencias hacia el no de la siguiente forma. Frases como: yo debí, por ejemplo, ella me decía, siento tristeza en algún momento porque yo debí servirle con mucho amor el último arroz atollado que él quería. Y no se culpa. Y empezamos a ver la primera, la autoexigencia. Yo debía haber actuado correctamente. Yo no lo debí dejar salir. Autoexigencia. Yo debía haber hecho algo mal para que me pase esto. Pero en el segundo nivel tenemos, ellos no merecen el perdón. No debieron hacerle esto a mi hijo. Él debió confiar en mí antes de matarse, por ejemplo, si es un suicidio. Si Dios existiera, no permitiría que esto suceda. No es justo. O las exigencias del mundo. No soporto este maldito mundo. ¿Por qué tienen que pasar cosas como estas en este mundo? Siempre que busco la tranquilidad, algo malo pasa. Es imposible vivir así. Ahí es donde encontramos estas afirmaciones absolutistas. Y entonces, rápidamente, voy a mostrarles qué es lo que hace la hipnosis lateral. Bueno, el enfoque básico de la hipnoterapia o hipnoterapia racional cognitivo-conductual es invertir el efecto de las autosugestiones negativas e irracionales a través de una combinación de estrategias hipnóticas cognitivas y conductuales. El ISO 62 ha propuesto que la hipnosis es terapéutica cuando interfiere en los procesos de autoindoctrinación irracional que está en el corazón de la neurosis y de la conducta neurótica. Y entonces aquí encontramos qué es lo que trabajamos desde la hipnoterapia racional emotivo-conductual, desde este modelo integrador. Primero, los pensamientos irracionales, radical extremo, muy generalizado, catastrófico, muy negativo, distorsionado, poco científico, totalmente positivo, negativo, extremadamente idealizado, extremadamente exigente, obsesivo, o las distorsiones cognitivas, los pensamientos irracionales. Y de aquí empezamos a mirar el protocolo de aplicación de una sesión de hipnoterapia. La fase inductiva que es explicar al paciente qué es lo que vamos a hacer, qué es la hipnosis, qué no es la hipnosis. Aplicación de las técnicas de inducción hipnótica, la que ustedes consideren que es importante trabajar. Relajación progresiva, una metáfora, inducir el estado hipnótico por focalización de atención. Y aquí en la administración de sugestiones específicas es lo que hacemos con la TREC. Cambiar las frases y los pensamientos distorsionados. ¿Sí? O sea, es la sugestión. Para mí realmente hacer hipnosis es lo más sencillo que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden inducir estados hipnóticos rápidamente en cualquier persona, ¿o no? Sí. El problema de la hipnosis para los profesionales, ¿cuál es? Que ellos creen que hacer hipnosis es tratar al paciente, y eso es mentira. Realmente la solución está en qué? La solución, no, el punto álgido de la sesión de hipnosis está en qué? En el estado hipnótico, que es lo que le voy a decir al paciente. Y aquí es donde entra la TREC, a enseñarme cómo puedo cambiar su pensamiento irracional a un pensamiento racional. ¿Cómo lo ha hecho él? Y cómo yo veo esas suposiciones que él anda haciendo y las cambia a un pensamiento que sea basado en realidades, en datos y en hechos. Por técnicas de descubrimiento, técnicas de reestructuración cognitiva, hacemos una sugestión poshipnótica, una tarea que le dejamos al paciente y terminamos la sesión. Aquí no vamos a leer esto porque ya voy a terminar. Y es que, por ejemplo, en la hipnosis y la terapia racional emotivo-conductual empezamos. El debate de creencias irracionales lo hacemos bajo el estado hipnótico, el debate. Por tanto, vamos a cuestionar y desafiar las percepciones. La inducción del estado de ánimo que hace la TREC la podemos hacer bajo hipnosis. O sea, le decimos al paciente que experimente su pensamiento irracional y se lo anima
a que tenga pensamientos racionales. Y ahora, si tú pensaras de esta forma y te repitieras esta frase, ¿cómo te sentirías? Por ejemplo, la persona que dice yo no valgo, yo no soy suficiente, y le digo, si a partir de este momento pensaras, me gustaría cumplirle todo lo que piden los demás, pero si cometo un error es porque soy humano. ¡Ay, qué alegría! Y esas son las frases que vamos a dar dentro de la sesión de hipnosis. La imaginación racional emotivo-conductual es la imaginación del suceso, o sea, activamos el sujeto, lo imaginamos y después lo enfrentamos a la situación. La inundación es reproducir el máximo estado de ansiedad hasta que esto ya no se disipe. La autohipnosis racional es cuando hacemos una sesión de autohipnosis en el paciente y el paciente va practicando algunas de las técnicas dentro del estado hipnótico. Y la última, la exposición en vivo, y es que invitamos al paciente con sugestiones